Bien, 51, venga, vamos allá. Entonces, continuamos. Ya hemos terminado con el tema 5. Entonces, vamos ahora al tema 6, que ya es cositas de álgebra lineal. Y en esta primera de las horas, en la N07, lo que voy a hacer es básicamente repasar cosas del cuatrimestre anterior de álgebra lineal. ¿Qué tal te fue con tu profesor favorito de álgebra? Espero que bien. Entonces empezamos en la 38A, 38B a repasar cosillas de álgebra lineal. No tendría por qué repasarlas, pero me dice la experiencia que es conveniente hacer este pequeño repasillo que a la gente le suele venir bastante bien. 38A, 38B. Repaso de álgebra lineal. Entonces, aquí se trata principalmente de resolver sistemas de ecuaciones lineales. ¿Cuál es la principal fuente de ecuaciones no lineales? Pues conocerás, tendrás en tu campo científico-tecnológico muchos ejemplos, como puede ser el análisis de mallas en un circuito eléctrico. Sabes la ley de Kirchhoff, ¿no? Dice que la suma de los voltajes que cae alrededor de una malla tiene que ser cero. Y conoces la ley de Ohm, que dice que el voltaje que cae en una resistencia es el valor de la resistencia por la intensidad que lo recorre. Entonces, suponte que conoces los valores de las resistencias y de los voltajes de las fuentes y quieres calcular las intensidades tomadas según este convenio en este sentido. Pues entonces, en la primera malla, I sub 1 por R sub 1, lo que cae en la primera resistencia, más I sub 1 menos I sub 2 por R sub 2, más I sub 1 menos I sub 3 por R sub 3, más lo que cae el voltaje de la fuente esta, tiene que ser cero. ¿Lo ves? De la misma manera, analizas la segunda ecuación, la segunda malla y la tercera, y puedes disponer toda esta información, pues como hace el de circuitos, en un sistema de ecuaciones lineal de 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Esto se llama matriz de coeficientes del sistema, esta parte de aquí, y fíjate que en este caso la matriz es simétrica. Este se llama vector de incógnitas, lo que quieres es determinar, y este se llama vector de lado derecho, vector de términos independientes. Esto le llamaremos matriz A mayúscula en negrita, vector X en negrita y vector B en negrita. Y te habrá dicho tu profesor favorito de álgebra que no siempre hay n ecuaciones y n incógnitas. ¿Ves? Aquí hay m ecuaciones y n incógnitas. También te habrá contado el teorema de Roche-Frobenius, que dice que si el rango de A coincide con el rango de A ampliada, que en el MATLAB se pone tal que así, A espacio B o A, B, pues si no coinciden, el sistema no tiene solución. Se llama sistema incompatible. Si coincide y coincide con el número de incógnitas, tiene solución y además única. Compatible determinado. Y si coinciden, pero es menor que el número de incógnitas, entonces tiene solución, sistema compatible, pero tiene infinitas soluciones. ¿Vale? Vale. Oye, otra cosa que quería repasar. ¿Te acuerdas lo que es un elementillo cuando se dice que un elemento A es regular? A es regular si de A por X igual a A por Y, puedes deducir que X es igual a Y. Pues en el anillo de los enteros no, pero en el anillo de las matrices, los elementos regulares y los elementos invertibles coinciden. Entonces, decir A regular y decir que una matriz A es invertible es decir lo mismo. En álgebra, a lo mejor en vez de A regular te han dicho A no singular, pues todo esto es lo mismo, ¿eh? No singular, que el determinante de A sea distinto de 0. Todo esto es equivalente. ¿Bien? Bien. Otra cosa que quería repasar. Cuando tú haces el producto de una matriz por un vector,
¿qué es lo que estás haciendo? Me refiero, si tú tienes A matriz por X vector, donde las columnas de la matriz A ya las vamos a denotar como en el MATLAB para que te vayas acostumbrando, A 2 puntos, 1 es la primera columna de la matriz A. Y si tenemos n columnas en la matriz A, pues sería tal que así. Pues me refiero, si tú una matriz lo multiplicas por un vector x1, x2, xn, a poco bueno que fuera tu profesor de álgebra te diría que entonces Producto escalar. lo que estás haciendo es una combinación lineal de las columnas de la matriz A, en concreto x1 veces A sub 1 más xn veces A de n, A 2 puntos, n, que no solo es primera fila por primera columna igual a esto, que también haces una combinación lineal de las columnas. Por eso te diría que entonces B pertenece al subespacio generado, subespacio vectorial, imagen o rango de la matriz A, que es el subespacio vectorial formado por todas las combinaciones lineales que puedes hacer con las columnas de la matriz A. Bien, eso recordado. Otra cosa que quería recordar, ¿sabes calcular el determinante 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sin utilizar la regla de Sarrus? Me refiero sin hacer este por este por este, más este por este por este, más este por este por este, menos el producto de estos tres, menos este por este por este, menos este por este y por este. ¿Sabes? Porque sabes desarrollar por una fila o por una columna. En concreto, si desarrollo por la primera fila, sería 1 por el menor correspondiente, que es el 5, 6, 8, 9, y con signo positivo porque es la posición 1, 1. Con signo negativo porque es la posición 1, 2, sería menos 2 por el 4, 6, 7, 9, y más, porque es la posición 1, 3, por el 4, 5, 7, 8. Bien, si lo acabas en casa, observarás con estupor que ese determinante da 0, que esa matriz no tiene inversa. Bien, bien. Y lo que quería decir es que eso es la forma menos mala de calcular un determinante, ¿eh? Que con la regla de Sarrus hacen muchas más operaciones. Y la cuarta observación que quería hacer, el cuarto recordatorio, es que aunque en álgebra te dijeran que la inversa es muy importante, no la utilizaremos, no la calcularemos explícitamente, porque ahora veremos que cuesta mucho más que resolver un sistema. Entonces, la inversa de la matriz A es la adjoint de la matriz A traspuesta partido por el determinante de la matriz A. Que para que tenga inversa, el determinante de A tenía que ser distinto de 0. Donde adjoint de la matriz A no es lo mismo que la adjunta, que en inglés se pone adjugate, de la matriz A, que vimos el primer día, el A super H, el A asterisco. Bien, que en castellano esto y esto le dicen adjunta, pero no es lo mismo, ¿eh? Esta es la traspuesta de la conjugada de la matriz A. Y esta hay que cambiar cada elementillo por el menor correspondiente, ponerle el signo, luego hacer la traspuesta y dividir por el determinante de A para obtener la inversa de A. ¿Vale? Pero aunque en el sistema A por X igual a B, si A tiene inversa, se tiene que X sería A menos 1 por B, lo que evitamos es calcular la inversa para luego multiplicar por B, ¿eh? que resolveremos directamente el sistema, que cuesta mucho menos. ¿Cuánto menos? Pues ahí lo tienes detallado, no lo voy a desarrollar, pero el calcular un determinante cuesta del orden de n factorial operaciones. Y claro,
cuando n es 20, n factorial son muchas operaciones. Para resolver un sistema con la regla de Cramer, se necesitan del orden de n más 1 factorial operaciones. Y en este capítulo veremos técnicas directas para resolverlo en orden de n cubo operación. Entonces, y la inversa sola cuesta del orden de n más 1 factorial operaciones también, ¿eh? Por eso decía que le íbamos a evitar. La regla de Cramer, ¿te acuerdas cuál era? ¿Cómo calcula el de circuitos la intensidad sub 2? Pone este vector aquí, ¿no? Hace el determinante y divide por el determinante de la matriz, ¿verdad? Pues eso, si quieres todas las incógnitas, para matrices 2×2, 3×3, anda, pero matrices cuando sea un poco más grande, te habrá dicho el de circuitos y sistemas que eso no funciona, eso no es eficiente. Perfecto. ¿Qué técnicas hay en las que para resolver un sistema, en las que tú ves el sistema y dices, ¡oh, qué maravilla! Cuando la matriz de coeficientes es diagonal, porque cualquiera de los x sub i es b sub i partido por a sub i, el determinante de una matriz diagonal es el producto de los elementillos de la diagonal y la inversa de una matriz diagonal se calcula muy fácil, es 1 partido por los elementillos, ¿verdad? ¿Verdad? Y también cuando la matriz de coeficientes es triangular inferior o superior, también es una bendición del cielo, ¿no? ¿Por qué? Porque de esta última ecuación puedo obtener lo que vale x sub n, ¿verdad? Y de la penúltima ecuación, cuando sé x sub n, obtengo x sub n menos 1, es decir, voy haciendo lo que se llama una sustitución regresiva. En el caso de que la matriz sea triangular superior, o en una sustitución progresiva en el caso de que la matriz sea una triangular inferior. Porque ves, de la primera ecuación despejo lo que vale x sub 1 y como A21 por x1, que ya lo conozco, más A22x sub 2, que es lo que quiero conocer, es igual a b sub 2, pues puedo despejar lo que vale x sub 2. Lo que te tienes que quedar claro es que cuesta del orden de n cuadrado operaciones, fíjate. Que el determinante de una matriz triangular superior o inferior es el producto de los elementillos de la diagonal y que la inversa también es triangular superior o inferior, pero que no se calcula haciendo 1 partido por los elementillos, en el caso triangular, ojalá. ¿Vale? Vale. Y seguimos repasando. ¿Te acuerdas cómo era la técnica de Gauss del colegio y también del cuatrimestre pasado? ¿Qué se hace? Pues se transformaba un sistema en otro equivalente, que quiere decir que tengan las mismas soluciones, de forma que el equivalente sea fácilmente resoluble, por ejemplo, en forma triangular superior. Pues date cuenta, si lo que quiero es que toda solución de este sea solución de este y toda solución de este sea solución de este. ¿El producto de las matrices es asociativo? Sí, ¿no? Conmutativo no, pero asociativo sí. Entonces, ¿cuánto vale m por a por x? Como a por x es b, pues m por a por x es m por b. Toda solución de este es solución de este. Ahora, para que toda solución de este sea solución de este, tiene que existir la inversa de la matriz m, es decir, m tiene que ser regular, para poder premultiplicar por la inversa de la matriz m y que me quede esto. ¿Sí? Sí. ¿Y te acuerdas cuáles eran las operaciones elementales? Eran estas de ahí. Nos vamos a centrar en la última de ellas. Y lo que vamos a hacer es modelarla con un producto matricial con la calculadora. Entonces, voy a hacer, continuando con la 38B, con la Pablo, una pregunta. 38B, dime. Es que resulta que cuando se va reduciendo, se hace una triángulo inferior y una triángulo superior con ceros, en ocasiones se altera el signo. ¿Qué paso de policía No, altera el si lo haces bien, no, ya lo verás. Buena observación. Se altera el signo como hagas fila 3 igual a fila 2 menos fila 3, que es lo que no tienes que hacer. O sea que Lo que tengo tienes que hacer, sí, 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 lo que tienes que hacer es a ver. así. Lo que tienes que hacer es
FJI de MJI significa fila J más MJI por la fila I. La fila que tocas la dejas tal cual. No hagas fila 3 igual a fila 2 menos fila 3. Fila Hostia, 3, sí. Lo que me claro, estás diciendo, ¿no? Lo que me está diciendo esa que no la tienes que mover. la fila 1 siempre como minuendo y el resto de fila como lo sustrayendo, ¿no? Mm, Claro, porque no la estoy cambiando de signo. Si dejo, por ejemplo, de pivotaje siempre la fila 1, ¿no? Fila 2 igual a fila 2 más o menos la fila 1, pero la fila 2 la dejas igual. Vamos a ver el ejemplillo. El ejemplillo es el la cuestión 6.1b. Cuestión 6.1b. Fíjate, lo que voy a hacer es modelar premultiplicando por la matriz correspondiente esto. Quiero hacer fila 3 igual a fila 3 menos fila 2. ¿Cómo se hace? Pues fíjate, coges tu calculadora, la vamos a poner en Shift Setup, vamos a quitar la aritmética de 5 dígitos, el 8, 1. Y ahora salgo del modo complejo y me meto en el modo matrix, el 6. Matriz A, el 1, 3 por 3. Entonces la matriz A hemos dicho, por ejemplo, la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bien. Y ojo, le doy a AC y ahora Shift Matrix, dimensiones, el 1, de la matriz, vamos a llamarle en vez de B, como B lo voy a usar para el vector de término del lado derecho, para este, aquí lo voy a llamar C, C, el 3, 3 por 3, el 1. Pues fíjate, se pone la matriz identidad y en la posición 3, 2, si vas a hacer fila 3 igual a fila 3 más fila 2 por menos 1, en la posición 3, 2 pones un menos 1. ¿Lo ves? Sí. Y ahora le doy a C y fíjate, si multiplico la matriz C, premultiplico la matriz A por la matriz C, me ha quedado, la fila 1 se ha quedado igual, la fila 2 se ha quedado igual y la fila 3 me ha quedado fila 3 igual a fila 3 más menos una veces la fila 2. ¿Te das cuenta? Y esto lo puedes asignar con Shift Store a la matriz, en este caso a la matriz A. Y ya continúas con la matriz A. Vale, entonces, sabiendo eso, vamos a repasar también la eliminación gaussiana. El algoritmo de Gauss, pero haciendo las transformaciones correspondientes, estas. Este vamos a llamar apartado 5 y el 6 sería repasar la eliminación gaussiana con el ejercicio 6.1a. Haciendo estas operaciones, donde, fíjate, lo que me preguntabas antes, Francisco, el multiplicador que me interesa es el elementillo que quiero anular dividido el de la diagonal y cambiado de signo. A ver si funciona. Hemos dicho, el ejercicio es este. Resuelve el sistema A por X igual a B, donde la matriz A es esta matriz 3 por 3.
El vectorcillo B es el vector columna, mira, ya lo pongo en notación MATLAB, ¿lo ves? 1, 0, 2. Y utilizando lo que se llama el pivotaje normal. Entonces, lo tienes en la 49A, en la parte de arriba. En la 49A. En la parte de arriba. Vamos a poner así. Entonces, cogemos la calculadora. Retocamos la matriz A, que hemos dicho que era 2 menos 1 menos 1 menos 1, 1 menos 3, 3 menos 2, 4. Bien, ya tengo la matriz A. Le doy a AC y ahora con Shift Matrix Dimensiones, el 1, de la matriz B, el 2, 3 por 1, el 3. Y aquí pongo el vectorcillo B, que era el 1, 0, 2. Este de aquí. Cuando haga las transformaciones, tengo que premultiplicar tanto el A como el B. ¿Eh? Y con Shift Matrix Dimensiones matriz C, 3 por 3. Aquí pongo, como quiero anular este, el menos 1, este de aquí, sería menos 1 entre 2 y cambiado de signo, el multiplicador 2, 1 es el 1 medio. ¿Lo ves? Y en el multiplicador 3, 1 sería, como quiero anular este, el 3, 3 entre 2 y cambiado de signo, menos 3 medios. Y este lo borro. ¿Vale? Entonces le doy a AC y me queda Shift Matrix, matriz C por Shift Matrix, matriz A. ¿Lo ves? ¿Te ha hecho los dos ceros ahí? Shift Store en la A. Y tengo que hacer lo mismo con la B. Shift Matrix, matriz C por Shift Matrix, matriz B igual Shift Store en la matriz B. ¿Ves? Ya he hecho la primera, ya he trabajado con la primera columna en la eliminación gaussiana. Siguiente columna, tengo que hacer un 0 tal y no. Entonces, ¿cuánto vale el multiplicador? Este entre el de la diagonal y cambiado de signo, pues 1. Entonces, modifico la matriz C, Shift Matrix, data, el 2, matriz C, el 3, y ahora aquí pongo un 0, aquí también un 0, y aquí pongo, hemos dicho, este entre este cambiado de signo, un 1. O sea, fila 3 igual a fila 3 más fila 2. Y me queda Shift Stat Matrix, matriz C por Shift Matrix, matriz A igual Shift Store en la matriz A. ¿Ves? Ya es triangular inferior, ya es triangular superior la matriz A. Y Shift Matrix, matriz C por Shift Matrix, matriz B igual Store en la B. ¿Te das cuenta? Y ahora ya hago la sustitución regresiva correspondiente para calcular el x3 de la última ecuación, x2 sabiendo x3 y x1 sabiendo x2 y x3. ¿Repasado entonces? Repasado. Pablo, Dime. directamente cuando está en triángulo inferior, ¿puedo ya multiplicar la diagonal? ¿O No, lo que haces es, necesitaría la triángulo superior también? hacer la sustitución regresiva. De la última ecuación, despejar x3, luego despejar con la segunda x2 y con la primera x1. ¿Sí?
Y ya te saldría ya ese determinante. Te saldría la solución del sistema, x1, x2, x3. Claro. Vale. Oye, una cosa, ¿cuándo esto falla? Pues fíjate, esto falla, hemos dicho, cuando a la hora de calcular el multiplicador, como el multiplicador es este, cuando en la diagonal haya un 0, eso no funciona, ¿no? Me refiero, como aquí hay un 0, es cuando tendremos que intercambiar filas. Pero hoy lo que quería ver es, ¿habrá matrices para las que esté garantizado que durante todo el proceso no haya que intercambiar filas? Y hay que hacer, en el método de la eliminación gaussiana, si cuentas el número de operaciones, fíjate, cuesta 2/3 de n cubo operaciones. Ya no son n factorial. O sea, ya no es n más 1 factorial operaciones, ya es 2/3 de n cubo operaciones. Pues durante todas esas operaciones, ¿el error de redondeo se te propagará o se comportará bien? Pues vamos a ver que las mismas matrices para las que está garantizado que no vas a tener que intercambiar filas, también se comportan bien con respecto a los errores de redondeo. Y esas son las matrices estrictamente diagonal dominantes y las simétricas definidas positivas. Pero para entender esta y esta, primero hay que decir lo que es la submatriz principal sucesiva y la submatriz principal solamente de la matriz A. Entonces, vamos a ello. Ponemos tal que aquí, en la 39A. Si la matriz A es esta, es tal que así, esta es la submatriz principal sucesiva de orden 1. Esta es la submatriz principal sucesiva de orden 2 y la propia matriz es la submatriz principal sucesiva de orden 3. Entonces, los S sub K es submatriz principal sucesiva de orden K. ¿Bien? Bien. ¿A qué se le llama, vamos a llamarle T sub K, submatriz principal de orden K, sin sucesiva? Pues a todas aquellas, una submatriz principal de una matriz es aquella que se pueda formar quitando las mismas filas y columnas. Me refiero, esta sería una submatriz principal, pero no sería una submatriz principal sucesiva, porque me he quedado con las filas 2 y 3 y las columnas 2 y 3. ¿Lo ves? Vale. Vale. Entonces, ¿cuándo se dice que una matriz A es estrictamente diagonal dominante? Pues es cuando se verifican todas estas condiciones, que el elemento de la diagonal en módulo es mayor que la suma de los módulos del resto de la fila. De la fila, digo. A21 más A23 y A33 tiene que ser mayor. Te tienen que dar todas las condiciones, las tres, para una matriz 3×3. Estas tres. ¿Bien? Bien. Oye, y pregunto una cosa. Ojo que pone mayor, que no pone mayor igual. Por eso es lo de estrictamente. ¿Mm? Pregunto una cosa. Si una matriz, o sea, si el A sub 1, 1 es mayor que, yo qué sé, que 13 más 15, A sub 1, 1 es mayor que 13. Pues, hombre, pues claro, ¿no? ¿Lo ves? Es decir, que si una matriz es estrictamente diagonal dominante, sus submatrices principales sucesivas también son estrictamente diagonal dominantes. Y como los determinantes de las submatrices principales sucesivas son, o sea, como en una matriz estrictamente diagonal dominante, su determinante es distinto de 0,
Pues entonces, si una matriz es estrictamente diagonal dominante, entonces todas sus submatrices principales sucesivas son de determinante distinto de 0. ¿Verdad? ¿Todo el mundo lo ve? Todo el mundo lo ve. Digo porque el teorema fundamental es este, que Gauss se puede aplicar sin hacer intercambio de filas si y solo si todas las submatrices principales sucesivas de A son de determinantes distintos de 0. ¿Lo ves? Y lo que hemos visto es que si una matriz es estrictamente diagonal dominante, implica esto. Pues si esto implica esto, y esto sí y solo si esto, pues cuando la matriz es estrictamente diagonal dominante, puedo aplicar Gauss sin hacer intercambio de filas y además me llevo de regalo que los errores de redondeo se comportan bien. ¿Vale? Vale. Oye, ¿y las simétricas definidas positivas qué? Esta era la 39B. 39B. Y digo, con respecto a las simétricas definidas positivas, vamos a ponerlo aquí. A ver. Asimétrica definida positiva se abrevia poniendo así. A mayor que 0. ¿Vale? ¿Y cuál es la definición? ¿Te acuerdas de tus tiempos mozos de álgebra? Pues te dirían, para todo x en negrita, x vector, que no sea el vector nulo, x traspuesta por a por x es mayor que 0. Esa es la definición. Pero hay caracterizaciones en términos de los autovalores de la matriz, que dice que para todo k, desde 1 hasta n, los autovalores lambda sub k de la matriz A, como la matriz es simétrica, los autovalores serán reales, ¿verdad? Pues que todos los autovalores sean mayores que 0. Y otra cosa, una matriz simétrica definida positiva, lo primero tiene que ser simétrica, si no, no hay nada que hacer, Y la caracterización en términos de las submatrices principales sucesivas es que los determinantes de todas las submatrices principales sucesivas tienen que ser mayores que 0. ¿Bien? ¿Asimilado? Asimilado. Oye, y también había matrices simétricas semidefinidas positivas, ¿verdad? Que se pone tal que así. Pues, ¿qué crees que será la definición? Que x traspuesta por a por x sea mayor o igual que 0. ¿Y la caracterización en términos de autovalores? Que sean mayores, que no sean negativos, sean mayores o iguales que 0. Y cuidado, lo diga la academia que lo diga, es que las submatrices principales, no las sucesivas, pongo T sub K, sean mayores o iguales que 0. Me refiero, es simétrica semidefinida positiva si y solo si este es mayor o igual que 0. Este mayor o igual que 0. Esta mayor o igual que 0. Esta mayor o igual que 0. Este con este, con este y con este mayor o igual que 0. Estas 4 mayor o igual que 0. Y toda la matriz tenga de determinante mayor o igual que 0. ¿Entendido? Entendido. Oye, ¿y esto de simétrica definida positiva y semidefinida positiva, ¿te acuerdas dónde salía? Ahora te tienes que acordar de tu profesor favorito de cálculo y generalizar las condiciones de optimalidad y restringida que ya recordamos el otro día para funcioncillas f de R en R, generalizarlo a campos escalares. A campos escalares
como el que tienes en la cuestión 6.3. Dice la cuestión 6.3. Generaliza la condición de optimalidad irrestringida de R en R, que vimos el otro día, a un campo escalar, ilustrándolos para este campo escalar. Fíjate, la f de x es x1 menos 2 a la cuarta más x1 menos 2x2 al cuadrado. ¿Bien? Bien. La f es una funcioncilla de R2 en R, en concreto es esta. X1 menos 2 a la cuarta más x1 menos 2x2 al cuadrado. ¿Bien? Bien. Esto es lo que hemos llamado x en negrita. ¿Sí? Sí. Oye, ¿y de tus tiempos mozos de cálculo te acuerdas cuáles eran las cantidades relevantes en un campo escalar? El gradiente y la hessiana, ¿verdad que sí? ¿Qué era el gradiente? La parcial de esto con respecto a x1 y la parcial de esto con respecto a x2. Parcial con respecto a x1. Venga, valiente. X1 menos 2 al cubo por la parcial de lo de dentro con respecto a x1, que es 1, más 2 por x1 menos 2x2 por la parcial de lo de dentro con respecto a x1, que es 1, ¿sí? Esa es la parcial con respecto a x1. Y la parcial con respecto a x2, pues esta es 0 y esta sería 2 por x1 menos 2x2 elevado a 2 menos 1 a 1 por la parcial de lo de dentro con respecto a x2, que es menos 2. Con este 2, menos 4. ¿Vale? ¿Y la hessiana qué era? La hessiana, no el laplaciano, La hessiana es una matriz en la que aquí pongo la parcial de este con respecto a x1 y con respecto a x2. Y aquí pongo la parcial de este con respecto a x1 y con respecto a x2. Parcial de este con respecto a x1, 12 por x1 menos 2 al cuadrado, por la parcial de esto con respecto a x1, que sería 1, más la parcial de 2x1, que sería 2, y menos 4x2, que sería 0, ¿sí? Parcial de esto con respecto a x2, menos 4. Parcial de este con respecto a x1, menos 4. Hay de ti como una hessiana no te quede simétrica, Mal vamos, Las hessianas tienen que ser simétricas. Y la parcial con respecto a x2, 8. ¿Sí? Sí. Pues puedo querer evaluar el gradiente o la hessiana o los dos en el punto 2, 1, por ejemplo. Entonces, fíjate, ¿cuánto queda el gradiente? Que es una expresión en la que intervienen letras, una expresión simbólica, ¿no? ¿Qué pasa cuando x1 lo sustituyo por un 2 y x2 lo sustituyo por un 1? Pues que entonces ya me queda un vectorcillo de dos componentes, ¿no? Y cuando la hessiana en x asterisco sustituya, pues me va a quedar una matriz 2 por 2 que se pone tal que así, R2 por 2, más que una M, como viene en las transparencias antiguamente se ponía una M, ¿no? Ahora se pone tal que así, sería una matriz tal que así. Entonces, ¿cuánto vale el gradiente cuando x1 vale 2 y x2 vale 1? Anda, el punto 2, 1 es un punto que anula el gradiente. ¿Esto cómo se llama? Se dice que x asterisco es un punto crítico. ¿Mm? Y el 2, 1, si lo sustituyo tal que aquí, pues me quedaría 2 menos 4 menos 4, 8. ¿Verdad? ¿Verdad? Pues, ¿te acuerdas cómo eran las condiciones de optimalidad que repasamos el otro día? ¿Era lo de Había, menos más?
lo del F' y el F segunda. Había una condición necesaria de mínimo local y había una condición suficiente de mínimo local estricto, ¿verdad? ¿Y aquí qué poníamos? Poníamos, si X asterisco, ahora con negrita, es mínimo local, entonces F' se anulaba, ¿no? Pues ahora en vez de F' pongo el gradiente de la F. Y luego, ¿qué poníamos? Que F segunda fuera mayor o igual que 0. ¿Ves? Pues ahora pones que la hessiana sea semi-definida positiva. Lo que habíamos dicho tal que aquí. Bien. ¿Y te acuerdas cuál era la condición suficiente? Era, si F' se anulaba, ¿no? Si tengo un punto crítico y F segunda era mayor que 0, pues aquí pongo si la hessiana es definida positiva, entonces X asterisco mínimo local estricto. ¿Ves? Y así no se te olvidan nunca las condiciones de optimalidad restringida para los campos escalares. ¿Vale? Ahora acuérdate, si pasa esto y pasa esto, te juegan 1000 duros a que tienes un mínimo local y además estricto. Ahora, si tienes un punto crítico en el que la hessiana no es semidefinida positiva, te puede jugar 1000 duros a que no tienes un mínimo local. Que la condición necesaria es que si no pasa esto, entonces no pasa esto. ¿Vale? Vale. Y otra cosa. Si los determinantes de las submatrices principales sucesivas son mayores que 0, ¿son distintos de 0? Hombre, por supuesto, ¿no? Si son mayores que 0, son distintos de 0. Luego, entonces, esto implica esto. Pues si esto implica esto y esto sí y solo sí se puede aplicar Gauss sin hacer intercambio de filas, cuando la matriz sea simétrica definida positiva, podré aplicar Gauss sin hacer intercambio de filas y además me llevo de regalo que los errores de redondeo no me estropean los cálculos. ¿Vale? ¿Bien? ¿Sí o no? Venga, preguntas, dudas, que era hasta aquí lo que llevamos hoy. Pero sí que tenemos un minutillo o dos para preguntas. ¿Ha venido bien lo del repaso o no? Sí, bastante bien. Es que yo creo que, por lo menos históricamente, la gente lo agradece, ¿eh? Yo también podía dar por supuesto que todo esto se sabe, ¿eh? Pero... Venga, ¿alguna duda que te haya quedado ahí en el tintero? Para el tema del cálculo determinante, cuando poníamos solamente la diagonal y poníamos triangular inferior y superior a 0, se quedaba la fila a la que tú cogiese con ese valor, o sea que no se le cambiaba de signo. Y ya según Si la tu mantienes conveniencia, fija, no, ¿eh? ahora lo Si meterás. tú haces fila 3 igual a fila 3 más menos otra, no le cambias el signo. El Ahora eso problema sí, es, sin tocar. cuando, que pasa en muchos exámenes, la peña hace fila 3 igual a fila 2 menos fila 3. Mal. Tienen que ser así. Fila J igual a fila J más menos lo que quiera por la fila ahí. Así, Ahora, ¿eh? según te convenga, si es multiplicado o dividir, sumar o restar, claro. Sí, pero que no intercambio las filas para evitar trabajar con un tercio. El un tercio es un número como otro cualquiera, ¿eh? No hay que discriminarlo. Ahora, lo del de intercambio de filas simplemente para cuando solucionamos el sistema de ecuaciones.
Nada más. Para cuando te encuentres un 0 al calcular el multiplicador, el MJI este. Vale, bien. Lo dejamos aquí entonces. Y 36. Pues lo dejamos aquí y acuérdate que mañana tenemos viaje de estadística interesante, ¿eh? Venga, pues mañana más.